La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 10, párrafos 57 al 71. Continuación de la explicación acerca del lloro de Cristo. Número 57. Si hemos dicho algo someramente, no es porque tengamos algo que decir o no sepamos algo que ya fue dicho. Nuestro propósito al abstenernos de un argumento laborioso es no presentar los resultados como algo atractivo para el lector. Sabemos las obras y palabras del Señor, pero al mismo tiempo debemos entender que no las sabemos. No ignoramos, pero al mismo tiempo no entendemos. Los hechos son reales, pero el poder atrás de ellos es un misterio. Probaremos esto por sus mismas palabras, cuando dice: por esta razón el Padre me ama, porque pongo mi vida para tomarla otra vez. Nadie la toma de mí, sino que la pongo de mí mismo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla. Este mandamiento recibí del Padre. Juan 10, 17, 18. Él pone su vida de sí mismo, pero ¿quién la pone? Confesamos sin titubear que Cristo es Dios la palabra, y por el otro lado sabemos que el Hijo del Hombre tenía alma y cuerpo. Por eso dice las palabras del ángel a José: levántate y toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, pues los que buscan el alma del niño han perecido. Mateo 2:20. ¿De quién es esa alma? ¿De su cuerpo o de Dios? Si es de su cuerpo, ¿cuál poder tiene el cuerpo para poner su alma? Cuando es por el poder del alma que ese cuerpo es despertado a la vida. ¿Cómo puede el cuerpo, el cual separado del alma está inerte y muerto, recibir un mandato del Padre? Pero si por el otro lado cualquier hombre supone que Dios la palabra puso su alma para tomarla otra vez, debe probar que Dios la palabra murió, es decir, permaneció sin vida como un cuerpo muerto y retomó su alma para luego despertarla a la vida. Número 58. Pero nadie que tenga razón común puede imputar a Dios un alma, aunque está escrito en muchos lugares que el alma de Dios desprecia los días de reposo y las lunas nuevas y que se goza en ciertas cosas, Isaías 1:14. Pero es meramente una expresión convencional que debe ser entendida como cuando se describe a Dios poseyendo un cuerpo o con manos, con ojos, dedos, brazos y un corazón. Pues el Señor dice: un espíritu no tiene carne ni huesos, Lucas 24:39. Entonces, el que es y no cambia no puede tener partes corporales y tangibles. Él es una naturaleza simple y perfecta, única, completa, que abarca todo. Dios no es levantado a la vida como los cuerpos por la acción de un alma, sino que Él mismo es su vida. Número 59. ¿Cómo entonces pone su vida o la toma otra vez? ¿Cuál es el significado de este mandamiento que recibió? Dios no pudo haberla puesto, es decir, morir o tomarla otra vez, es decir, volver a la vida. Pero tampoco el cuerpo recibió la orden de retomar la vida. No pudo hacerlo por sí mismo, pues Él dice así del templo de su cuerpo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Así, es Dios quien levanta el cuerpo del templo. ¿Y quién pone su vida para tomarla otra vez? El cuerpo no la toma otra vez para sí, pues ese cuerpo es levantado por Dios. Lo que es levantado debió haber estado muerto, y lo que vive no puede poner su alma. Dios no estaba muerto o enterrado, pero dice: al poner este ungüento en mi cuerpo, lo hizo para mi sepultura. Mateo 26:12. Lo que fue puesto en su cuerpo fue para su entierro, por eso de su no es lo mismo que a él. Es otro uso del pronombre cuando decimos fue hecho para su sepultura, el objeto del verbo, que decir su cuerpo fue ungido, que es posesión. Tampoco es lo mismo decir su cuerpo fue enterrado que él fue enterrado. Número 60. Para entender este misterio divino debemos ver a Dios en él sin ignorar al hombre, y al hombre sin ignorar a Dios. No debemos dividir a Jesucristo, pues la palabra fue hecha carne, y no debemos llamarlo enterrado, aunque sabemos que se levantó. No debemos dudar de su resurrección, aunque nos atrevamos a negar que fue enterrado. Jesucristo fue enterrado, pues murió. Murió y gimió al momento de su muerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el que dijo estas palabras también dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Y el que prometió el paraíso al ladrón gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Lucas 23:46. Número 61. No podemos dividir a Cristo en tres. Tú, que trisectas a Cristo en palabra, alma y cuerpo, o lo degradas en su totalidad, incluso a Dios la palabra, en un simple miembro de nuestra naturaleza humana, explícanos este misterio de gran piedad que fue manifestado en la carne. 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál espíritu entregó Cristo? ¿Quién encomendó su espíritu en las manos del Padre? ¿Quién estuvo en el paraíso ese mismo día? ¿Quién se quejó que fue abandonado por Dios? El lloro del abandonado es señal para la debilidad del moribundo, es decir, la señal para recibir la promesa del paraíso y el poder soberano del Dios viviente. Encomendar su espíritu denotó confianza. Entregar su espíritu implicaba su partida y muerte. Entonces, te demando una respuesta. ¿Quién fue entonces el que murió? Ciertamente el que murió es el que entregó su espíritu. Pero, ¿quién entregó su espíritu? Ciertamente el que se encomendó a su Padre. Pero si el que encomienda su espíritu es el mismo que lo entregó y murió, ¿fue el cuerpo que encomendó su alma o Dios quien encomendó el alma del cuerpo? Digo alma porque no hay duda que se usa frecuentemente como sinónimo de espíritu, tal como se aprecia en el lenguaje aquí usado. Jesús entregó su espíritu cuando estaba al punto de la muerte. Por tanto, si sostienes la creencia que el cuerpo entregó el alma, es decir, el que perece se encomendó al que vive, lo corruptible al eterno, el eterno que resucitaría y permanece sin cambios, entonces, ya que el que encomendó su espíritu al Padre estaría el mismo día en el paraíso, me alegraría saber si mientras el sepulcro tuvo ese cuerpo, él estaba en el cielo, o si estaba en el cielo cuando se lamentó que Dios lo había abandonado. Número 62. Es el mismo Señor Jesucristo, la palabra hecha carne, quien se expresa con todas estas palabras, quien es hombre cuando dice que ha sido abandonado a la muerte, pero al mismo tiempo reina como Dios en el paraíso. Y aunque reina en el paraíso, al mismo tiempo encomienda su espíritu a Dios el Padre, y como hijo de hombre entrega el espíritu en las manos del Padre. ¿Por qué miramos este misterio como si fuera una desgracia? Lo vemos quejándose que es dejado a la muerte porque es hombre. Mientras muere, vemos que declara que Él reinará en el paraíso porque es Dios. ¿Por qué queremos buscar bases para la irreverencia basados en lo que dijo para darnos a entender su muerte y mantener su inmortalidad basados en sus palabras? Las palabras y la voz son igualmente suyas, sea que gima por la deserción del Padre o que declare su palabra. ¿Por cuál método de lógica herética separamos nuestra fe y negamos que el que murió era al mismo tiempo el que reina? ¿No acaso Él mismo testificó ambas naturalezas en Él cuando encomendó su espíritu y cuando lo entregó? Pero si es Él mismo quien encomendó su espíritu y lo entregó, si muere cuando reina y reina cuando muere. Entonces, el misterio del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre significan que Él es uno, que mientras muere, reina y reina cuando muere. Número 63. Pónganse a un lado, incrédulos, impíos, para quienes el misterio divino es demasiado y no saben que Cristo lloró, no por sí mismo, sino por nosotros, para probar la realidad de su humanidad al concederse a emociones comunes de la humanidad. ¿Quién no percibe que Cristo murió no para sí mismo, sino para nuestra vida, para renovar la vida humana por la muerte del Dios inmortal? ¿Quién no puede reconciliar la queja del abandonado con la seguridad del que gobierna? ¿Quién nos enseñará que Él, al reinar como Dios y al quejarse que está muriendo, tenemos aquí al hombre muerto y al Dios que gobierna? Pues el que muere es el mismo que gobierna, el que encomienda su espíritu, el mismo que lo entrega, el que fue enterrado, el que se levantó. Sea que ascienda o descienda, Él es uno en cualquier caso. Número 64. Escuchen la enseñanza del apóstol y vean en ellos una fe instruida no por el entendimiento de la carne, sino por el fruto del Espíritu. Dice: los griegos buscan sabiduría y los judíos señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos, ciertamente piedra de tropiezo, y para los gentiles, locura. Pero para los llamados judíos o griegos, Cristo Jesús es el poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23, 24. ¿Está Cristo dividido aquí para que Jesús, el crucificado, sea uno y Cristo, el poder y sabiduría de Dios, sea otro? Es piedra de tropiezo para los judíos y para los gentiles es locura, pero para nosotros, Cristo Jesús es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría, sin embargo, no conocida para el mundo ni entendida por la filosofía secular. Oye al mismo apóstol cuando declara que esto no ha sido entendido. Dice, hablamos la sabiduría de Dios, la cual ha estado escondida en un misterio, pues si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Dios de gloria. 1 Corintios 2, 7, 8. ¿No sabe el apóstol que esta sabiduría de Dios está escondida en un misterio y no puede ser conocida por los gobernadores de este mundo? ¿Divide a Cristo en Señor de gloria y en el Cristo crucificado? De ninguna manera. Al contrario, contradice esta locura e impiedad con las palabras: me propuse en no saber nada sino a Cristo Jesús y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Número 65. Explicación de quién subió y quién descendió. El apóstol no sabía nada más y estaba determinado a saber nada más que a Cristo Jesús y a este crucificado. Nosotros, hombres de ánimo débil y de fe débil, dividimos o doblamos a Jesucristo, constituyéndonos jueces de lo desconocido y blasfemando el misterio escondido. Para nosotros, Cristo fue crucificado en una naturaleza. Cristo, la sabiduría de Dios, otra. Cristo, que fue enterrado, diferente de Cristo que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, no el mismo que el Hijo de Dios. Enseñamos que no podemos entender. Buscamos refutar lo que no podemos entender. Nosotros, los hombres, queremos mejorar la revelación de Dios. No estamos contentos con decir con el apóstol cuando dice, ¿qué contra los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién es el que condena? Es Cristo Jesús el que murió. Pero el que también resucitó de los muertos, quien está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Romanos 8, 33, 34. ¿Es el que intercede por nosotros otro que el que está sentado a la diestra de Dios? ¿No es el que está sentado a la diestra de Dios el mismo que resucitó? ¿Es el que resucitó otro que el que murió? ¿El que murió uno y otro el que nos condena? Y por último, ¿no es el que nos condena el mismo que nos justifica? Distingue, si puedes, a Cristo nuestro acusador, de Dios nuestro abogado. A Cristo quien murió, de Cristo que condena. A Cristo sentado a la diestra de Dios e intercediendo por nosotros, del Cristo que murió. Si muerto o vivo, descendió al Hades o ascendió al cielo, todo es uno y el mismo Cristo, como el apóstol dice. Y eso de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4, 9, 10. ¿Cuán lejos podremos llevar nuestra ignorancia tartamuda y blasfema, profesando explicar lo que está escondido en el misterio de Dios? El que descendió es el mismo que ascendió. ¿Podremos dudar más que el hombre Jesucristo se levantó de los muertos, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios? No podemos decir que su cuerpo descendió al Hades, pues estaba en el sepulcro. Si el que descendió es uno con el que ascendió, si su cuerpo no bajó al Hades, sino que se levantó de los muertos y ascendió a los cielos, ¿qué queda sino creer en el misterio secreto que estaba escondido para el mundo y sus gobernantes de este tiempo y confesar que, sea ascendiendo o descendiendo, Él es uno, un Jesucristo para nosotros, Hijo de Dios e Hijo de hombre, Dios la palabra y hombre en la carne, que sufrió, murió, fue enterrado, resucitó, fue recibido en gloria, está sentado a la diestra de Dios, que posee en su conciencia única, de acuerdo al plan divino, en la forma de Dios y en la forma de siervo, lo humano y lo divino, sin alguna separación o división. Número 66. El apóstol, moldeando nuestras ideas peligrosas e ignorantes en conformidad con la verdad, habla de este misterio de la fe,
diciendo, porque Él fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. 2 Corintios 13:4. Predicando al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios, hombre por medio del plan divino, Dios por su naturaleza eterna, dice que el que fue crucificado en debilidad es el que vive por el poder de Dios. Su debilidad muestra su forma de siervo, su naturaleza permanece por causa de la forma de Dios. Número 66. Así el apóstol, moldeando nuestras ideas peligrosas e ignorantes, en conformidad con la verdad, habla de este misterio de la fe cuando dice, porque Él fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. 2 Corintios 13:4. Predicando con esto al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios, hombre por medio del plan divino, Dios por su naturaleza eterna, dice que el que fue crucificado en debilidad es el que vive por el poder de Dios. Su debilidad muestra su forma de siervo, su naturaleza divina permanece por causa de la forma de Dios. Él tomó la forma de un siervo, aunque estaba en la forma de Dios. Por tanto, no puede haber duda respecto al misterio suyo de sufrir y vivir. Existía en él debilidad para sufrir y poder de Dios para dar vida. Y de ahí que el que sufrió y vivió no puede ser más de uno u otro que sí mismo. Número 67. El unigénito sufrió todo lo que el hombre sufre, pero expresémonos con las palabras y fe del apóstol. Dice, pues yo os he enseñado cómo Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Esto no es algo sin fundamento dicho de sí mismo, lo cual puede conducir a error, sino una exhortación a creer que Cristo murió en realidad, no una muerte nominal, pues el evento es certificado por el peso de la autoridad de las Escrituras, y también para que entendamos su muerte en el mismo sentido que las Escrituras lo declaran. Es por causa de los perplejos y escrúpulos del creyente débil y sensitivo que él tiene que agregar estas palabras de acuerdo a la Escritura, a su proclamación de la muerte y resurrección. No quiere que crezcamos debiluchamente conducidos por cualquier viento de doctrina o vejados por sutilezas huecas o dudas falsas. Él nos lleva a la fe antes que esa fe se hunda. Nos lleva al cielo creyendo y confesando la muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo del Hombre e Hijo de Dios, de acuerdo a las Escrituras, siendo esta la seguridad para la reverencia contra los ataques del adversario, y así entender la muerte y resurrección de Jesucristo tal como está escrito de Él. No hay peligro en la fe. La confesión reverente del misterio escondido de Dios está siempre segura. Cristo nació de la Virgen, pero fue concebido del Espíritu Santo de acuerdo a las Escrituras. Cristo lloró, pero de acuerdo a las Escrituras, el que lloró también es la causa de nuestro gozo. Cristo tuvo hambre, pero de acuerdo a las Escrituras, usó su poder de Dios contra el árbol que no daba fruto cuando no tenía comida, pero al mismo tiempo sabemos que Él alimentó a 5,000. Cristo sufrió, pero de acuerdo a las Escrituras, se iba a sentar a la diestra del poder. Gimió que había sido abandonado a la muerte, pero al mismo tiempo, de acuerdo a las Escrituras, recibió en su reino en el paraíso al ladrón que lo confesó. Murió, pero de acuerdo a las Escrituras, se levantó y se sentó a la diestra de Dios. En la fe de este misterio hay vida. Esta confesión resiste a todos los ataques. Número 68. El apóstol es muy cuidadoso en no dejar espacio para alguna duda. No podemos decir, Cristo nació, sufrió, fue muerto y resucitó, pero ¿con cuál poder? ¿Por cuál división o partes suyas? ¿Quién lloró? ¿Quién se regocijó? ¿Quién se quejó? ¿Quién descendió? ¿Y quién ascendió? Él descansa los méritos de la fe completamente en la confesión de una reverencia incuestionable. La justicia, dice él, que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién ascendió a los cielos para bajar a Cristo, o quién ha descendido al abismo, esto es para levantar a Cristo de los muertos. Pero, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 6
al 9. La fe perfecciona al justo, como está escrito. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Génesis 15:16, Romanos 4:3. ¿Impugnó Abraham la palabra de Dios cuando se le prometió la herencia de los gentiles y una descendencia como la arena del mar o las estrellas del cielo? Para la fe reverente que confía implícitamente en la omnipotencia de Dios, la debilidad humana no es barrera. Despreciando toda la debilidad de la naturaleza humana, cree a las promesas divinas, aunque exceda las posibilidades de la naturaleza humana. Sabe que las leyes que gobiernan al hombre no son estorbo al poder de Dios, quien hace abundantemente todo lo que ha prometido. Nada es más justo que la fe, pues en la conducta humana hay equidad y autocontrol que recibe nuestra aprobación. De igual manera en el caso de Dios. ¿Qué es más justo para el hombre que adjudicarle omnipotencia de quien cuyo poder él sabe que no tiene límites? Número 69. Dejando la incredulidad. El apóstol, buscando para nosotros la justicia que es por la fe contra la raíz de incredulidad e impiedad, nos prohíbe admitir en nuestros corazones las ansiedades del pensamiento usando la autoridad de las palabras proféticas. No digas en tu corazón, ¿quién ascendió al cielo? Entonces, el apóstol completa el pensamiento del profeta agregando estas palabras. Esto es para traer a Cristo abajo. La percepción de la muerte humana no puede entender el conocimiento divino, pero tampoco una fe reverente duda de las obras de Dios. Cristo no necesitaba ayuda humana para que alguien pudiera ascender al cielo y bajarlo de su habitación celestial hacia el cuerpo terrenal. No hubo fuerza externa que lo hiciera bajar a la tierra. Debemos creer que vino tal como lo hizo. La fe verdadera confiesa que Jesucristo no fue traído abajo, sino que Él descendió. El misterio del método de su venida pertenece solamente a Él. No debemos pensar que por haber venido recientemente Él fue traído abajo, ni que su venida en el tiempo dependa de algún otro que lo haya obligado a bajar. Tampoco el apóstol da lugar a la incredulidad. Él cita las palabras del profeta para evitar desvíos, diciendo, ¿o quién descendió al abismo? Deuteronomio 30:13. E inmediatamente agrega la explicación. Esto es para traer a Cristo de los muertos. Cristo tiene libertad para regresar a los cielos o para descender a la tierra. Toda duda o vacilación es removida con estas palabras. La fe revela el plan del Omnipotente. La historia relata el efecto. Dios es la causa. Número 70. Pero se nos demanda seguridad, no duda. El apóstol, exponiendo todo el misterio de las Escrituras, sigue diciendo, la palabra está cerca, en tu boca y en tu corazón. Deuteronomio 30:14. Las palabras de nuestra confesión no son vagas o fuera de tiempo. No hay un intervalo entre el corazón y los labios para expresar cuál es la confesión de una reverencia verdadera y evitar un subterfugio de infidelidad. La palabra debe estar cerca de nosotros y en nosotros. No hay espacio entre el corazón y los labios. Una fe convincente y palabras seguras. El corazón y los labios tienen que estar en armonía y revelar en pensamiento y palabras una religión que no mengua. Aquí también, como antes, el apóstol agrega la explicación de las palabras del profeta que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, porque si confiesas en tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La piedad resulta de rechazar la duda, la justicia en creer, la salvación en confesar. No quedes atrapado en ambigüedades, no seas conmovido por bla bla sin fundamento. No debatas en nada los poderes de Dios o impongas límites a su poder. Cesa de buscar y buscar las causas de los misterios inalcanzables. Mejor confiesa que Jesucristo es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, pues ahí está la salvación. Es locura despreciar la naturaleza y el carácter de Cristo cuando eso es la salvación del hombre, sabiendo que Él es el Señor. Qué error de la vanidad humana es discutir acerca de la resurrección cuando creer que Dios lo resucitó de los muertos es suficiente para la vida eterna.
En la simplicidad está la fe, en la fe la justicia y en la confesión la verdadera piedad. Pues Dios no nos trae a la vida eterna por hacer investigaciones tediosas. No nos confunde con la variedad de artes retóricas. El camino a la eternidad es llano y fácil. Cree que Jesucristo fue levantado de los muertos por Dios y confiesa que Él es el Señor. Que nadie pelee por alguna causa impía. Lo que se dijo por causa de nuestra ignorancia. ¿Debe ser probado para nosotros que Cristo murió para que nosotros vivamos? Ciertamente no. Número 71. Si Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Y también en Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Él dice todo esto para que estemos seguros que murió, ¿no fue esto para proteger nuestra fe en lugar de esparcir dudas o alguna confesión de debilidad suya? Cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, oró al Padre. ¿Cuál necesidad tenía de orar al Padre al decir, Padre, te doy gracias porque me has oído y sé que siempre me oyes, pero por causa de la multitud lo digo, para que crean que tú me enviaste? Juan 11:41 y 42. Él oró por nosotros, para que nosotros pudiéramos saber que Él es el Hijo de Dios. Las palabras de la oración no avalan en nada, sino que las dijo para avanzar nuestra fe. Él no necesitaba ayuda, sino nosotros de ser enseñados. Él oró para ser glorificado e inmediatamente se oyó del cielo la voz de Dios, el Padre, glorificándolo. Pero cuando ellos voltearon para investigar de dónde venía la voz, dijo, esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes. Juan 12:30. Suplica al Padre por nosotros y el Padre habla para nuestro beneficio, para que todo esto nos lleve a confesar y a creer. La respuesta del glorificador es concedida no a la oración para gloria, sino a la ignorancia de los presentes. ¿No acaso debemos considerar el sufrimiento para la edificación de nuestra fe, tal como lo planeó, especialmente cuando Él encuentra su mayor gozo en eso? Cristo oró por sus perseguidores, porque no sabían lo que hacían. Prometió el paraíso desde la cruz, porque es Dios y Rey. Se regocijó en la cruz al beber del vinagre y saber que todo estaba consumado y que había cumplido toda profecía antes de morir. Nació por nosotros, sufrió por nosotros, resucitó por nosotros. Esto es suficiente para nuestra salvación. Confesar al Hijo de Dios resucitado de los muertos. ¿Por qué entonces querremos morir en este estado de incredulidad impía? Si Cristo nos hizo clara su muerte y Él mismo fue indiferente a la muerte, pero muriendo para asegurarnos que fue humanidad verdadera la que asumió, ¿por qué entonces usaremos esta misma confesión del Hijo de Dios, que por nosotros llegó a ser Hijo de hombre y murió, como una arma para negar su divinidad? La narración continúa en el capítulo 11, párrafo 1 de nuestro próximo video. Si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, con todas sus notas al calce explicando palabras y frases difíciles, manda un correo a cualeslareligión verdadera @gmail.com.